Okay, I am reading scripture this morning. We're going to be in Matthew chapter 6. Buenos días, And la I'll be lectura going de through hoy verse 5 to 15. es Mateo 6, Once del again, 5 al Matthew 6, 15. and we're starting in verse Mateo 5. 6, And when 5 you al pray, 15. you shall Y not cuando be like the ores, hypocrites, no seas como for they los love hipócritas, to pray, porque ellos standing in the aman el orar de synagogues pie en and on las, the corners en of las the sinagogas streets, y en las that they esquinas may de be las seen by calles, men. para ser vistos por Assuredly, los I say hombres. to you, De cierto os they have digo their que reward. ya tienen su recompensa. But you, Mas tú, when you pray, cuando ores, go into your entra room, en tu and when you aposento have shut y your cerrada door, la puerta, pray to your ora a Father, tu Padre who is in que the está en secret place, secreto, and the y tu Father Padre who que ve en lo and secreto your Father who sees in the secret te will reward recompensará you en openly. público. And when you pray, Y orando, do not use no vain uséis vanas repetitions as the repeticiones heathen como do, los gentiles, for they que think that they piensan will que be por su heard palabrería for their serán many escuchados. words. Therefore, No os do not be hagáis, like them. For pues your Father knows semejante the a things ellos, you porque have vuestro need of Padre before sabe you de ask qué Him. cosas tenéis In this necesidad manner, antes de therefore, que pray. vosotros le pidáis. Our Father in Vosotros, heaven, pues, hallowed be oraréis your así: name. Your Padre kingdom nuestro, come, que your estás will en be los done, cielos, on earth santificado as it sea is tu in heaven. nombre. Venga tu Give us this reino, day our hágase daily tu bread, voluntad, and como en el forgive cielo, así us también our en la debts, tierra. as we El forgive pan our nuestro de debtors. cada día And dánoslos do hoy, not lead us y into perdónanos temptation, nuestras but deudas, deliver us from pecados, evil. como también nosotros For yours is the perdonamos a kingdom and nuestros the power deudores. and the Y glory no nos metas forever. en tentación, mas líbranos del For mal, if you porque forgive men their tú yo es el trespasses, reino, your y el heavenly poder, y Father la gloria will por also todos los forgive you. siglos. Amén. But if you do Porque si not forgive perdonáis a men los their hombres sus trespasses, ofensas, os neither will perdonará your también a Father vuestro forgive Padre your trespasses. celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Thank you, Jared. Thank you, musicians. Gracias Good morning. a nuestro Buenos hermano días. por la lectura. Buenos días a los hermanos latinos y a nuestros músicos por la alabanza. Quiero recordarles que el siguiente fin de semana, el viernes y sábado, es una conferencia bíblica. Hay información aquí al respecto en el pasillo. El siguiente domingo, uno de los que van a hablar van a estar aquí en la mañana, el domingo. Así que nosotros estamos muy emocionados por esa conferencia. Oremos, inclinamos nuestro rostro y traigamos nuestra oración al Señor. Heavenly Father, thank you Padre for the celestial, family of God. gracias por la familia en Thank you Cristo. for what you have done Gracias por lo que tú has hecho to make it possible for para us hacer to be posible added and todo esto included para in your nosotros family. poder estar incluidos Heavenly en tu Father, we familia. thank you for your word. Padre which celestial, gracias por tu teaches palabra, us of your love por lo que for tú nos us, teaches enseñas us y of the muestras, life that you por el have made amor que possible tienes for y por us. la luz que has and hecho invites posible us en to nosotros, enter y nos in. invitas a As we entrar en read your esa word luz. this morning, I Y así pray como that you vamos a would give us leer tu understanding. palabra esta mañana, que Pray por that you favor would nos des stir el our hearts and entendimiento, fill us with desire. pongas en nuestros and with corazones faith. el deseo y Lord, la we fe ask de you escuchar to y entender tu bring palabra. Y into Señor, te pedimos reality que and traigas fruition en in esta our lives the realidad de things nuestras that vidas you las invite cosas que us tú to, quieres, that a you las que nos reveal to invitas us y in nos your word. haces Lord, we revelar ask you to en tu make it real palabra in que quieres us. que hagamos real en nuestro And we pray corazón y that you nuestras would vidas. use Y us, oramos Lord, para to que tú nos be puedas the usar, salt Señor, and the light para que in podamos this ser la world that sal you y intend la us luz to de be. este mundo que tú That you intentas would use us para to nosotros be de ser. bringers of Que good nos uses, news to a Señor, para world ser that quienes is traigamos las buenas saturated in nuevas bad news. a los que no te And conocen. Heavenly Father, we Y just Padre pray that you would celestial, fill our oramos hearts with para que rejoicing this tú, morning Señor, as nos we regocijemos en ti, see en tu the palabra, y nos hagas wonderful ver, Señor, truths that you have las hidden verdaderas for us palabras y and las revealed to us through las your word. verdades, Señor, que hay en tu And we palabra. ask, Lord, Y te for pedimos, that Señor, unctioning, por that esa unción, enabling of your para que nos Spirit, la capacidad that you sobre would tu speak espíritu through en me, nosotros, that you would para que tú, enable me. Señor, me capacites a And mí we ask these things para in the name poder of dar estas Jesus. palabras en el Amen. nombre de Jesús. Amén. Amen. Is anyone warm in here this morning? I'll just flip on a fan. That draws all the heat from the ceiling and blows it outside, so it might help.
Matthew chapter 6. En Mateo 6 iniciamos con When you pray, el libro de Mateo 6:5 que dice, y up cuando to this point oréis, through the Sermon on the Mount, Jesús hasta en este momento, restoring the law to en el its sermón rightful del place. monte, He declared to us está back in verse declarando 17, todo lo "I que did ha not hecho". come to destroy the law Él ha or dicho the claramente, prophets, no he but I venido a came destruir to la fulfill ley them." ni lo de los profetas, sino que he venido a cumplirla. Así que Él ha estado aclarando todo lo que la ley de Dios es, todo lo que es, que somos creados a su imagen, somos para ser como Él. No vamos a ser menos que eso. Eso es lo que es la meta de Jesús, es lo que Él ha tratado de hacer, cumplir la palabra. Y ahora Jesús está introduciendo a sus discípulos, a nosotros, la forma, el camino de cómo es orar, cómo es que tenemos que ser, somos creados a la imagen de Dios, que seamos como Él. Pero ¿cómo es todo esto posible? Pero Él nos está introduciendo aquí la forma de cómo poderlo hacer, y la forma es orando. Así que en Mateo 6:5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Jesús llama hipócritas a los que son religiosos, pero que en realidad no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios personal. Y eso describe a muchas de las religiones hoy en día, que Jesús está contradiciendo, en contraste está diciendo, no sean hipócritas, no sean solamente religiosos. Así que cuando dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas, la gente religiosa, porque les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El problema no era que estuvieran orando en las sinagogas o en las esquinas de las calles. Tampoco era el problema de que estuvieran de pie cuando oraban. En la Biblia, la gente piadosa oraba inclinada, arrodillada, acostada en la cama, sentada y de pie. La posición o la ubicación no importa. Ese no es el problema. Y como hemos estudiado anteriormente, el problema es con la forma en que los hipócritas oraban. Era su motivo. Ese era el problema. ¿Cuál era su motivo? Oraban para que los demás los notaran. Y en realidad eso es lo que es religión. La religión es verte ante los demás, hacerte ver bien ante los demás y no ante los ojos de Dios. Y eso es lo que Jesús dice que no quiere que hagamos, ¿verdad? Eso te roba de la experiencia de estar realmente en comunión con Jesús, de estar en Él, ser en la imagen de Dios, como la imagen de Dios. Eso te roba todo eso. Y el único beneficio que reciben de este tipo de oración es que los que miran los notan. Ese es el único beneficio. Lo demás te roba estar en una relación con Dios. Te hace ver muy bien para ti mismo. La implicación es que tal oración hipócrita no tiene absolutamente ningún efecto sobre Dios. Solamente no es contestada por Dios, no es considerada por Dios. Dice que una oración hipócrita no tiene ningún efecto sobre Dios, no es contestada por Dios y no es considerada por Dios. El único beneficio es el pequeño o gran impresión que puedes hacer hacia los demás, hacia las personas. Mateo 6:6. Pero cuando ores, lo está repitiendo dos veces. No está diciendo si es que oras. No, Jesús espera que oremos.
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, es un lugar, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Jesús no está prohibiendo toda la oración pública. En el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de oración pública, tanto de Jesús como de sus seguidores. Sin embargo, aquellas personas que oran más en público que en privado revelan que están menos interesados en la relación con Dios que en hacer crecer a las personas que están realmente cerca de Dios. Si tu tendencia es no te preocupas por orar en lo oculto, pero más bien en orar cuando hay audiencia, entonces esto te está revelando aquí hay un problema, tienes un motivo. Es la calidad de nuestro tiempo a solas con Dios. Jesús no es una religión, es una relación. Es la calidad de nuestro tiempo a solas con Dios, orando en privado, lo que revela la verdadera profundidad de nuestra relación con Dios. Verá, la vida cristiana no se trata de religión, es principalmente una relación. Y Jesús describe la oración en términos de una conversación personal cerca e íntima con Dios. Así lo define aquí Jesús, lo define qué es el cristianismo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. ¿Qué es ser cristiano? Es conocer a Dios, expresando de manera muy simple. La oración es la parte de conversación de nuestra relación con Dios. La fuerza de cualquier relación está determinada en gran medida por la profundidad de la comunicación que se lleva a cabo. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando los matrimonios atraviesan momentos difíciles, por lo general es porque ha habido una ruptura en la comunicación y la comprensión. Cuando la vida cristiana de una persona se seca, generalmente también ha habido una ruptura en la oración. Hemos dejado de hablar y escuchar a Dios. La razón principal por la que necesitamos orar no es para que Dios haga cosas por nosotros en respuesta a la oración. La razón principal por la que oramos es para cultivar una relación fuerte con Él. Es para conocerle mejor, para entenderle mejor. Y cuando ores, dice en la última parte de Mateo 6, dice, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. And the things that others are pursuing, others are seeking after, will be added to you as well. Aquí vemos que los hipócritas oraban en público para que la gente lo viera y pensaran que eran espirituales. Pero el que realmente llega a conocer a Dios es porque ora en lo secreto. Así que el que está queriendo lucir que está en oración y que es religioso va a acabar siendo un hipócrita. Pero genuinamente orar y estar en lo oculto, vamos a ver como dice en Mateo 6:7. Y otra vez dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, porque piensan que por su palabrería serán escuchados. Aquí Jesús está mencionando un par de puntos. En primer lugar, no piense que las oraciones largas y llenas de palabras son mejores o más efectivas que las oraciones cortas y precisas. Ustedes pueden decir que el pastor hace oraciones largas y él no. Algunas veces ustedes pueden ver que es simple, breve
y precisa y It's se not puede orar mejor. the length, it's not No the es wordiness acerca of the de prayers palabras that makes largas, them oraciones effective, largas makes them o llenas de palabras, ¿verdad? Lo hacen mejor, lo hacen más efectivas. Si eres muy articulado, no importa. Dios te quiere escucharte hablarle a Él. Pero quizás más específicamente a lo que Jesús se refiere aquí son las oraciones que son paganas o de naturaleza pagana. Es lo que hoy en día se puede ver, que pueden ser las oraciones que son paganas o de naturaleza pagana, el tipo de oraciones que se ofrecen a los dioses paganos y se caracterizan por cánticos o por la repetición sin sentido o vana de palabras y frases. En Mateo es una clara prohibición que está mencionando Jesús de lo muy común práctica hoy conocida como oración contemplativa, oración central, oración repetitiva, lectio divina, etcétera, etcétera. Hay muchas definiciones que se les puede dar a las oraciones de hoy en día. Por ejemplo, la oración contemplativa implica desapegar la mente o lograr el silencio interior para tener encuentros espirituales directos con Dios, que, sin embargo, es más probable que nos den encuentros espirituales con demonios y no con Dios. Y aquí Jesús nos está avisando, nos está previniendo. Religión no te va a conectar con Dios, ni tampoco las repeticiones que haces como los paganos te va a poder conectar con Dios. También esta llamada vida más profunda de oración se logra a través de la repetición de una palabra o frases que pueden ser desde unos cuantos minutos hasta 20 o 30 minutos. Es repetir la palabra que te permite a la mente alejarte de lo que estás diciendo. Y el propósito es despejar su mente de preocupaciones externas para que la voz de Dios se escuche más fácilmente. No será la voz de Dios que vas a escuchar si haces esto. Y Jesús nos está previniendo de esto. Esta forma repetitiva de oración es de origen pagano y se puede encontrar en varias religiones como el budismo y es particularmente común entre muchos grupos ocultistas de la nueva era. Exactamente el tipo de oración que Jesús nos dijo que no oráramos, que no hiciéramos. Fue introducido al cristianismo a través de los monjes católicos. En los últimos años, un par de monjes católicos llamados Thomas Merton y Henry Newman han sido muy influyentes en la promoción de la oración contemplativa entre los evangélicos. Esta forma pagana de oración es una violación directa de las enseñanzas de Jesús, pero se está extendiendo por muchas iglesias, incluida nuestra propia denominación, y está abriendo a muchos cristianos a la influencia engañosa demoníaca. La verdadera oración es una conversación natural con Dios. Ejemplo, es totalmente antinatural en una conversación seguir repitiendo una y otra vez la misma palabra a otra persona. Si quieres saber cómo asustar totalmente a alguien, simplemente míralo a los ojos y repite la misma frase una y otra vez durante un par de minutos. Esa no es una conversación significativa, es simplemente extraña. El verdadero cristianismo es una relación significativa con Dios. Mateo 6:8, continuamos. Por tanto, no seáis como los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Aquí Jesús no dijo, vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis, así que no necesitáis pedírselo. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, pide con la confianza de que tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Él sabe a dónde quieres llegar. No oramos para informar a Dios de lo que necesitamos. Tampoco oramos para tratar de convencer a Dios de que necesitamos algo. Tu oración necesita ser elocuente o convincente. Oramos para hablar con Él acerca de nuestra necesidad, para discutirlo con Él, invitándolo a Él a que nos enseñe y nos conforme a su voluntad y a su manera de pensar.
Y a menudo, mientras oramos de esta manera, a veces decimos, no sabemos cómo convencer a Dios, no sé cómo expresarme a Dios. Ese no es el punto de la oración. El punto de la oración es que te estás conectando con Él. Y a menudo, mientras oramos de esta manera, cuando oramos, Señor, tengo un problema, no sé qué hacer, pero te estoy platicando, te estoy diciendo a ti para que tú me ayudes, me digas, me des alguna idea, alguna señal. Y Él seguido, Él traerá una muestra a tu mente, algún versículo de las Escrituras, te traerá a la memoria algo que es relevante, alguna verdad bíblica que sea relevante para tu situación. Él aclara cómo debemos orar y Él te habla de alguna forma. Él aclara y Él te aclara y te trae a la memoria. Y de esa manera nos habla a través de su palabra mientras le hablamos en oración. Y luego le pedimos que su voluntad en esa situación, que se haga su voluntad. Eso es orar según la voluntad de Dios. Ahora los versículos 9 y 13 son lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se puede recitar simplemente palabra por palabra como nuestra oración a Dios, o como también se puede usar como un bosquejo muy conciso y fácil de recordar para guiar nuestra oración. Le he proporcionado a ustedes un folleto, una hoja que muestra un ejemplo de cómo la oración del Señor puede usarse. Es un bosquejo para guiar su propio tiempo de oración. Como esquema para la oración, el Padre Nuestro no contiene los detalles de qué orar, solo da una estructura general. Como el esqueleto, un bosquejo, debemos desarrollarlo, personalizarlo, completar los detalles a nuestras vidas, traerlo a nuestra vida. Lo que yo les he dado es lo que yo he usado muy seguido, una y otra vez, y regreso a él y lo vuelvo a hacer por muchos años, y me ha estado ayudando mucho. Me ayuda mucho para darme un enfoque, una concentración que tenga sentido, y con escrituras de referencias pueden llegar a la mente. Y pueden ver en el folleto que hay versículos que te traen y te ayudan mucho a la oración. Y confío en que esta guía les puede ayudar y les pueda llevar a una comunicación que tenga sentido con Dios. Como verán en el folleto, el modelo de oración de Jesús tiene 6 categorías principales en las que debemos centrarnos en nuestra oración. El primer enfoque de la oración es la alabanza y acción de gracias, y lo podemos ver en Mateo 6:9. Orad pues así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que es bueno que comencemos la oración centrándonos en quiénes somos en relación con Dios y quién es Él en relación con nosotros. Y el Padre Nuestro comienza: Padre Nuestro que estás en los cielos. Vamos a seguir con lo demás, con la oración del Padre Nuestro. Pero nuestro Padre está en los cielos. En todo el Antiguo Testamento solo se hace referencia a Dios como Padre, para que nos conectemos a Él, para que tengamos un acceso, todo lo que es necesitado en nuestra vida para vivir con Él, y empieza con nuestro Padre. Y en todo el Testamento solo se hace referencia a Dios como Padre 14 veces. En el Antiguo Testamento 14 veces, y siempre fue en referencia a que Dios es el Padre de la nación de Israel. Pero nunca fue como un padre personal del pueblo, sino como un padre de la nación. Pero entonces llegas a los evangelios, registran a Jesús llamando a Dios Padre más de 60 veces como padre personal. Y ahora estaba enseñando a sus discípulos a dirigirse a Dios de la manera en que Él lo hizo. Así es como Él les estaba enseñando y nos enseña a nosotros como su Padre.
outsiders, unbelievers. Así como que en aquel entonces no les permitirían a los que no creyentes que participaran en la comunión, tampoco les podrían permitir a los no creyentes llamarle a su Dios Padre. Era muy interesante cómo antes, ¿verdad?, se usaba So many of the ills in our society on the ending of the Lord's Prayer in schools. y cómo es posible que ahora ya, hoy en día, ya la oración ya ni siquiera la quieren hacer en las escuelas, ¿verdad? Y cómo la tendencia de que ahora, antes no se le podía llamar ni siquiera padre si no eras creyente. Pero bueno, continuemos. La palabra que usó Jesús, que se traduce al español como padre, fue la palabra Abba, Abba. Cuando dices la palabra Abba, ese es el mismo sonido que salió de la boca de Jesús cuando habló con su padre. Lo llamó Abba. Abba era un término cariñoso como usado por los niños judíos que hablaban respetuosamente así a su padre cuando le hablaban. Era un poco similar a nuestra palabra padre o papá, pero no en forma tan infantil. Más precisa podría ser la palabra, la expresión para nosotros, amadísimo Padre. Él es nuestro Padre, nuestro amado Padre, y por lo tanto nosotros somos sus hijos. Agradece y alaba al Señor por hacerte parte de su familia y por amarte como su Padre perfecto. Reconocer nuestra relación con Dios como su Hijo y como el Padre, nuestro Padre, deberá ser la conciencia fundamental de toda nuestra oración. Vayamos a Gálatas 4:6. Y será fácil dirigirnos a Dios de esta manera cuando realmente estemos orando en el Espíritu. Como dice Gálatas 4:6, miren lo que dice la Biblia sobre llamar a Dios Abba, amadísimo Padre. Si quieren una copia digital de lo que yo les he dado del folleto, por favor contacten la iglesia y se les dará. Tal vez debí haberlo hecho disponible en la website. Una disculpa. Vayamos a Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo en tu corazón va a clamar, Abba, Padre. Te va a traer a decir, a clamar, Abba, Padre. Vayamos a Romanos 8:15 al 16. Romanos 8:15 al 16. La Biblia dice, porque no recibisteis el espíritu de servidumbre otra vez para temer, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu viviendo en nosotros clama diciendo, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mucha gente me llama Ron, señor Ron o pastor, pero muy pocas personas hay que me pueden llamar legítimamente padre o papá. De hecho, solo mis hijos pueden llamarme de verdad en esos términos. Me pueden decir padre, papá. Me pueden llamar ciertamente por esos términos. Los discípulos de Jesús deben haber estado incrédulos cuando Jesús les indicó que se dirigieran al Creador y gobernante soberano del universo como Abba, amado Padre. De eso debió haber sido mucho para ellos, poder llamarle al Señor, Abba, Padre. Entonces, cuando oréis, di, nuestro Abba, amado Padre. La siguiente frase de la oración dice, en Mateo 6, regresando a Mateo 6, dice,
santificado sea tu nombre. En la Biblia, el nombre de una persona era sinónimo de su carácter. En este caso es santificado sea tu nombre. Santificar o adorar el nombre del Señor era honrar y adorar su naturaleza y su carácter y dar gracias por el beneficio que recibimos de su naturaleza. Santificado sea tu nombre. Así que en oración declare alguno de los nombres de Dios pensando en su significado y dando alabanza a Dios por lo que Él significa de verdad para usted. En oración es cuando puedes hacer esto, es parte de alabar, santificar su nombre. Y en Mateos 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí se nos dice, aparte de otras cosas, se nos dice que oremos por la segunda venida de Cristo. Por la segunda venida de Cristo cuando regrese para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Esta es una oración por ese reino final, cuando bajo el gobierno de Cristo, Satanás y sus demonios serán todos atados al abismo. Todos los corazones malvados serán puros, todo engaño, la desconfianza y la vergüenza desaparecerán, nuestros hospitales y prisiones estarán vacíos y todas las conversaciones y actividades de la humanidad en la tierra se realizarán para la gloria de Dios. Oremos por el regreso, por el reino que está por venir. Dice que si el reino viene, enfoquémonos un poquito. ¿Y tú oras por el regreso de Cristo? Deberíamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Permítanme enfocarme por un par de minutos en el tema de orar según la voluntad de Dios. A menudo escucho a la gente decir que es falta de fe orar por algo diciendo, Señor, si es tu voluntad, oro para que sanes a esta persona o proveas para esta necesidad. Si bien es importante pasar tiempo con Dios en su palabra para discernir su voluntad con respecto a una necesidad particular y luego orar de acuerdo con lo que Él revela que es su voluntad. Sin embargo, no siempre tenemos la claridad por adelantado con respecto a la voluntad de Dios. No siempre podemos ver eso, ¿no?, de inmediato. Así que humildemente presentamos nuestras peticiones mientras dejamos en claro que confiamos en que Dios sabe mejor que nosotros lo que se necesita hacer. Es correcto pedir a Dios, pero no insistir en lo que queremos. Tenemos que confiar en su sabiduría, en su voluntad. Nos humillamos ante Él en nuestras peticiones y confiamos, Señor, tú sabes mejor que nosotros lo que se necesita hacer. Así que es correcto pedir a Dios. Señor, si esta es tu voluntad, entonces me gustaría que hicieras esto, pero si no, tu voluntad será hecha. Tener esa postura ante Dios, pero no que preguntar, ¿verdad? Pedirle, pero también no insistir en lo que queremos. Cuando oras, ¿han escuchado a la gente que piden en demanda o le exigen o le piden a Dios? Eso es muy peligroso. Cuando oras, es peligroso mandarle a Dios o insistir en que Dios haga lo que tú quieres que haga. Uno de los peligros es que Dios te dé lo que pediste, pero con resultados desastrosos, porque Dios por algo no lo está dando. Pero si tú dices, Dios, dámelo a mí, te lo pido, dámelo, entonces te lo puede dar. Hay un ejemplo aquí, por ejemplo, en el desierto los israelitas estaban cansados de comer maná y se quejaron de la forma en que Dios los estaba tratando e insistieron en comer carne, conseguir carne para comer, así que Dios se los dio. Dios contestó su oración y les envió codornices. Sin embargo, mientras comían las codornices, fueron golpeados por una plaga severa y mucha gente murió, se enfermaron.
En Salmo 106, 14, 15 dice, el pueblo probó a Dios en el desierto y se les concedió lo que pidieron, pero envió flaqueza a sus almas. Les envió flaqueza a sus almas porque no estaban orando, Señor, hágase su voluntad. Él dijeron, Señor, eso es lo que queremos y lo queremos ahora. Otro ejemplo que podemos ver es el rey Ezequías. Era un rey piadoso, pero en un momento Ezequías se puso muy enfermo y estaba al borde de la muerte cuando el profeta Isaías vino a decirle que Dios quería que pusiera su casa en orden porque iba a morir y no recuperarse. Así que cuando Isaías fue enviado de Dios, ¿verdad? Esas eran las palabras de Dios que el profeta Isaías le dijo a Ezequías. Pero entonces cuando escuchó esto, Ezequías clamó a Dios rogándole que lo sanara en contra de la voluntad revelada de Dios. Así que Dios envió a Isaías de regreso para decirle a Ezequías que Dios había escuchado su oración y que en 3 días estaría completamente curado y que viviría otros 15 años. Así que Ezequías se emocionó y sí vivió otros 15 años tal como Dios le había dicho. Pero cuando murió Ezequías, su hijo de 12 años, Manasés lo sucedió en el trono, él seguía. Manasés se convirtió en el rey más malvado que reinó en Judá y gobernó como un tirano opresor durante 55 años, deshaciendo todo el buen trabajo del que su padre Ezequías había hecho y volviendo a la nación en contra de Dios. Si Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios de morir 15 años antes, Manasés nunca hubiera nacido. Insistir, ¿verdad? Imagínense, si Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios, otra cosa tal vez hubiera sido. Tal vez Manasés nunca hubiera nacido. Insistir en lo que queremos en la oración es peligroso. Es mucho mejor ceder a la voluntad de Dios porque Él sabe qué es lo mejor y conoce el futuro que nosotros no podemos. Mateo 6:11. Mateo 6:11. El Padre nuestro de cada día, dánoslos hoy. El enfoque de oración en este versículo es confiar en el Señor por la completa provisión de nuestras necesidades. No necesidad de pedirle que te llene tu cuenta de cheques, que la tenga llena de dinero. Puedes pedírselo, pero no sabemos si es lo mejor. Pero la forma en que el Señor nos enseña a orar es ante todo enfocar nuestra oración en dar gracias y alabar a Dios y recordarnos la grandeza de nuestro Dios. There's some things that we need to wrestle through. Pero en términos de oración, no quiere Dios que oremos por eso extra, para que nos dé de más, que nos rellene. Pero si Dios te da lo suficiente, lo que necesitas, lo único, lo básico para el mes, eso está bien, si es la voluntad de Dios. Porque cuando nos dan de más, la tendencia es cuando nos dan de más es que lo usamos o lo mal usamos, pero nosotros tenemos que confiar de que Él va a estar ahí día a día. Cuando vamos a despertar al día siguiente, saber que Él va a estar ahí. Cuando despertamos al día siguiente otra vez, saber que Él va a estar ahí, que nuestro Señor va a estar ahí y que cómo se va a saciar nuestras necesidades. Dicen, no te preocupes, Él va a estar ahí. ¿Cómo vamos a...? Como en el desierto, ¿cómo la gente se preguntaba, ¿cómo vas a alimentar a tanta gente? Y él decía, no te preocupes, no te preocupes. Y él los alimentó. Luego, después de comenzar con el enfoque de Dios en sus deseos para nuestro mundo, cuando mencionamos nuestras necesidades, es más probable que oremos con la actitud correcta y con gran confianza en su capacidad.
Mateo 6:12. Vamos a ver un poquito más de esto. Dice, y perdonaos nuestras deudas. En esta otra palabra para nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestras deudas es como nuestros pecados. El enfoque de oración de este versículo es tratar con el pecado en nosotros y en los demás. Dedicaremos un tiempo a esto. Si Dios quiere, vamos un par de semanas cuando veamos los versículos 14 y 15, vamos a extendernos más en esto. En Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Debemos reconocer que todos estamos involucrados en una batalla espiritual. También debemos reconocer que la batalla no es nuestra para pelear. La batalla es del Señor y en oración reconocemos nuestra necesidad de que Él nos defienda y luche por nosotros. Esto es pedir que seamos guiados por el Señor al bien y no por el malo a la tentación. Es una oración para que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús y lo sigamos. Mantengamos, esta es oración, esta parte es para que nosotros tengamos nuestros ojos fijos en Jesús y lo sigamos. La última parte de Mateo 6:13 dice, no todas las traducciones en la Biblia reflejan esto, pero dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vuelve a concluir tu tiempo de oración con alabanza y declara la grandeza de Dios que es soberano por siempre. Este es solo un ejemplo de cómo puede usar el Padre Nuestro como guía para su palabra en oración. Nosotros en oración declaramos que el reino es de Él. Pero en oración declaremos que el poder es de Él. Y el mundo entero quiere tomar crédito de que tienen el poder, pero no, el poder es de Dios. Quieren tomar el crédito del mundo de todo lo que hacen, pero nosotros declaramos que la gloria es de Dios. Nosotros no hacemos nada. Toda la gloria es para Él y es para siempre, para siempre. Eso puede ser una de las cosas que más nos aseguran que esto es lo mejor. Pero esto fue algo que en mi vida que me reafirmó. Y si, ¿qué pasa? Yo me preguntaba, Señor, ¿qué pasa si algún día alguien llega a ser más fuerte que tú? Yo estoy de tu lado, pero no quiero perderme. Pero era un pensamiento tonto, pero son cosas que pueden traer al pensamiento el enemigo. Pero Él declara aquí que nada, nunca ni nadie, porque todo tuyo es el reino y el poder de la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero preguntarte esta mañana, ¿estás disponible a llamar a Dios tu Padre? ¿Estás disponible a llamarle papá? Amado Padre, ser parte de la familia. Jesús introduce esto aquí en Mateo, introduce esto a sus discípulos. Quién es su Padre y les está diciendo cómo ellos pueden estar en una relación con su Padre. Y yo te quiero invitar hoy, yo te quiero invitar que tú también puedes estar en relación con tu amado Padre y le puedes llamar Abba, amada Padre. Él te hará parte de su familia. Él te hará tu hijo. Él pondrá el Espíritu en ti. ¿Cómo? No sabemos cómo Él lo hace, pero lo hace y lo hace de una forma muy efectiva y podemos nosotros, muchos de nosotros, testificar, como yo puedo testificar que yo puedo ser, yo testifico que puedo ser hijo y soy hijo de Dios, pero es algo que Dios lo puede hacer y tú puedes experimentar eso también. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Puedes hacerlo poniendo tu fe en Él y decirle, pedirle que seas llamado hijo de Dios.
Él quiere tu corazón, Él quiere que tú le hables a Él. Y Él sabe lo que tú necesitas. Y Él sabe por lo que tú estás. Y no necesitas hablarle siendo hipócrita, diciéndole lo que tú sabes, lo que Él quiere. No hay necesidad de eso. Pero oremos. Señor Celestial, gracias porque te podemos llamar amado Padre, Abba. Y aquellos que no te conocen, te damos gracias porque tú aún, Señor, tú los amas, tanto los nos amas a nosotros, que has enviado a tu Hijo único, primogénito, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y no perezca. Porque, Señor, tú pones el camino en la verdad, en la vida. Podemos confiar por medio de Jesucristo, que podemos llegar ante ti y llamarte, Padre. Que pueda, Señor, a llamarnos y tener fe, Señor, y causarnos en nuestro corazón que podemos confiar en ti y tener un deseo de poder tener una relación, de conocerte y tener una relación directa, Señor, conocerte y estar contigo y conocerte como nuestro Padre. Padre Celestial, oramos para que tú nos enseñes a orar, que tú nos guardes, Señor, de las formas erróneas de orar. Guárdanos y líbranos de que el enfoque principal no sea otro, sino que seas tú. Alabarte, Señor. Ayúdanos, enséñanos a orar. Y no solo cómo orar, pero enséñanos a hacerlo, motívanos a realmente orar, Señor, llegar a una conexión contigo, que podamos mantenernos, Señor, mantenernos en oración, llénanos de ese deseo de poder orar, Señor, constantemente, Señor, contigo. Señor, enséñanos a orar. Tráenos hacia eso, hacia esa comunicación, esa reunión, Señor, contigo. Y oramos que tú nos llenes, Señor, nos llenes el deseo de ti, Señor, de orar, de estar cerca de ti, de alabarte. Y como concluimos en esta mañana con una alabanza, te pedimos, Señor, que tú llenes nuestros corazones con esa declaración que tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, y que tú eres nuestro Rey soberano y que esto nunca cambiará. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.